Buenos días, 8 de la mañana, ahí ven, el euro volviendo a pelear para intentar evitar que la paridad sea una realidad. 1,0142 está perdiendo soportes en el entorno del 1,015, estaba hace apenas 20 minutos. El movimiento hacia el 1,00 empieza otra vez a empujar por parte de quienes quieren ver en esa reunión del Banco Central Europeo un euro con paridad. Hoy Rusia empieza los trabajos de mantenimiento de Nord Stream 1, una de las fechas clave apuntadas en el calendario. A partir de hoy hay que ver si el mantenimiento es puntual o el mantenimiento va a ser que no vuelve el gas. Dentro de 11 días tendremos el episodio final de esta serie de Nord Stream 1, en la que se le va poniendo a Europa los pelos de punta por el camino. Ayer se saltó las sanciones Canadá para mandar la turbina a Siemens y que se pueda instalar, y Rusia contestó: hay 8 turbinas, 5 están en mantenimiento y solo me has mandado una, por lo que ya sabes lo que va a suceder dentro de 12 días, como no mandes las 5 turbinas que faltan. A lo que Europa, sobre todo Alemania, ha contestado: instálala. Pero el ritmo de tensión en aumento empieza a coger fuerza en ese entorno de Nord Stream 1, que hoy suspende todo. El tránsito hacia Europa. Hoy Europa empieza a contener el aliento, no lo va a dejar de contener hasta un poquito pasado la reunión del Banco Central Europeo, que será el 21 de julio, cuando veamos si el gas vuelve a fluir o Rusia dice se acabó. En una mañana en la que los mercados vienen con un tono bajista muy fuerte, DAX con caídas del 1,16%, Eurostoxx del 1,29%, el conjunto americano, el Nasdaq, vuelve otra vez a tener caídas mayores, 0,94 en los futuros, 0,63 el S&P 500, 0,49 el Dow Jones. Tenemos la mirada, el tono en el entorno del euro, tenemos el crecimiento también del dólar, 0,36%, tenemos la caída del yen de un 0,66 también en la jornada de hoy, y tenemos lo que está sucediendo en el petróleo. Cayendo ahora un 1,36 el West Texas, pero fuerte por encima de los $100, 103, y ojo a la subida del gas natural, que parece que está convirtiéndose ya en elemento clave de esta coyuntura en la guerra de Ucrania. 5,22% de subida en la jornada de hoy. Vuelve a crecer el precio en los alimentos, vuelve a crecer en las materias primas asociadas a la alimentación, 0,97, 0,50, 1,44, por ejemplo, el aceite de soja, y vemos también cómo el cereal sube en el entorno del 2,24. Con esta fotografía en el que los mercados caen, el euro cae, el yen cae, el dólar sube, el petróleo está medio pensionista, ahora lo vemos bajando, pero lo hemos visto esta mañana subiendo por encima de los $100. En este entorno vemos hoy estas 5 claves de la mañana que van a conformar una jornada previa al Banco Central Europeo, hoy sin demasiadas referencias macroeconómicas. Solo hay un tema de visibilidad de empleo en Estados Unidos, que ya respondió el viernes gran parte de las dudas que había. Rusia es la parte fundamental de la mañana, con ese corte de una parte del suministro del gas a Alemania por trabajos de mantenimiento. Para el mantenimiento de Nord Stream 1, como les decíamos, ahí está la clave fundamental, saber cuándo vuelve. Ojo, porque enseguida vemos el informe clave del think tank, Bruegel, que acaba de indicar cuándo es el momento en el que el gas, si no se hace nada, se acabará en Europa. Y la fecha es febrero, con excepciones: Portugal, España y Francia, a las que no se le espera que tengan cortes de suministro, pero sí para el resto de Europa, y sí también estas, España, Francia y Portugal, tendrán que hacer toda Europa un esfuerzo en ahorrar de aquí a otoño. Lo vemos enseguida en gráficos, pero se ve perfectamente cómo o se hace algo o no se llega. Es prácticamente imposible. Canadá se saltó ayer las sanciones, devuelve esa turbina a Rusia, pero Rusia contesta que no es suficiente. Canadá lo que dijo es que mandaba una orden, una especie de bula papal, pero destinada a las sanciones, en la que dice: bueno, las sanciones son estas, pero por el bien común me salto las sanciones, mando la turbina, pero lo hago mando una orden ejecutiva que sería revocable en cualquier momento por parte del gobierno canadiense. Vamos, que las sanciones están puestas como el que pone allí, lo que sea, que igual las pone que las quita.
que igual las pone, que hace una excepción, como los americanos, en el pago de los bonos, pero de repente ya no quiero, pues la vuelvo a poner. Es decir, es el cachondeo a nivel internacional con unas sanciones que si están hechas para hacer daño a Rusia, si están hechas para que no pueda arreglar, por ejemplo, todo el capítulo de suministros, pues que al final les levantes las sanciones precisamente en el Nord Stream 1, porque es Alemania y Europa las que tienen la necesidad imperiosa de volver a ver el tránsito de gas, pues solo hace que reforzar a Rusia en que Europa le necesita y mucho. Y solo hace darle poder a Rusia de este gesto, el del corte del gas. Entonces, vamos a ver si vuelve el gas dentro de 12-15 días, cuando Nord Stream 1 tenga el mantenimiento, y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día esta respuesta que dijo ayer Rusia. Y es que hay 8 turbinas y 5 están con necesidad de mantenimiento, no solo una. Si eso fuera así, piensen que en 15 días no está arreglado, que nos vamos más allá. Enseguida vemos el punto clave sobre cuándo se cortaría el gas. Elon Musk, y ya esa cancelación de la compra de Twitter va a marcar también gran parte de la jornada. Ojo al lío legal que comienza una vez que Twitter considera que Elon Musk ha usado la compañía en beneficio propio, una vez que Elon Musk considera que Twitter no es transparente y no da suficiente información ni de sus algoritmos ni de la cantidad de cuentas falsas. De tal manera que Twitter podría estar, según Elon Musk, hinchando las cuentas a través de bots y a través de algoritmos para intentar tapar que la red no funcione todo lo bien que dice la compañía que funciona. La inflación en China, el sábado conocíamos el dato, un poco raro en la semana, se quedaba en el 2,5%, sigue bajo control para la economía, para que inicie un fuerte crecimiento, siempre que los lockdowns lo permitan. Ojo con las noticias que van viniendo de China, de que sigue habiendo más movimiento de nuevas variantes. Y la clave también de la semana va a estar en el entorno de las medidas que tome Europa. Alemania ya ha anunciado que bajará la luz en las calles del 100 al 70% a partir de las 11 de la noche, precisamente para prepararse para el corte de gas desde Rusia. Y Le Maire, en Francia, ya ha dicho que el escenario más probable es el corte del gas por parte de Rusia, por lo que toda Europa tiene que empezar a prepararse. ¿Cómo? Fíjense en este gráfico, porque el informe de Bruegel nos marca clarísimamente ya lo único que puede hacer Europa quitando la variable de que Rusia corte. Fíjense, la parte roja del gráfico, la línea roja, nos marca que Europa no hace absolutamente nada y que estamos en una situación en la que tampoco Rusia hace mucho más que lo que ella ha hecho de reducir el caudal de gas. En ese punto nos encontramos que ya no hay reservas en febrero del 23, pero nos encontramos en una situación muy complicada en mayo del 23, que es no solo que no tienes reservas y que ya has puesto restricciones, sino que cuando te pongas a llenar las reservas tienes que cubrir este gap. Y este gap significa que no llegaríamos al invierno de 2023 ni tan siquiera en la situación de almacenaje de gas como hemos tenido este año. Es decir, si Europa llega sin tapar este gap, no solo este año tendrá restricciones, sino que por el nivel de vaciado de reservas y de uso del gas natural, que este habrá subido exponencialmente si Europa no toma una medida antes, para 2023, otoño, y sobre todo 2024, inicio de año, Europa se encontraría ya no con restricciones, sino que tiene un caos, una crisis energética que podría paralizar Europa. ¿Qué es paralizar? Fábricas a las que ya se les empieza a mandar mensajes de que tienen que cortar, y a partir de ahí, ojo, porque el movimiento está en el entorno de entender cómo Europa puede hacer esto sin lanzar el precio del gas hacia arriba de manera brutal. Fíjense que si, dice Bruegel, Europa redujera la demanda un 15%, reducir la demanda es duchas más cortas, no es broma, lo están diciendo ya en Alemania, en Bélgica y en Francia, darse duchas más breves, de la mitad del tiempo que suelas usar para ducharte,
fíjense en el nivel en el que estamos entrando, reducir la luz o incluso apagarla en determinadas horas de la noche, es decir, ver en nuestras ciudades cómo, por ejemplo, a partir de las 2, 3 de la mañana se apaga en determinadas zonas toda la luz del alumbrado público, y significa que las fábricas, que la industria pare, por ejemplo, un día a la semana y concentre la producción en los otros 4 días de lunes a viernes de la semana, de tal manera que puedan hacer una parada un día a la semana y puedan reducir esa cantidad de energía. ¿Cuánto? Un 15%. ¿Qué dice Bruegel? Ojo, porque si Rusia cortara, ni tan siquiera esto funcionaría. Nos tendríamos que ir a un corte en el entorno del 30%. Este es el informe que ha puesto los pelos de punta todo el fin de semana a Europa, a Bruselas, a von der Leyen and Company. Porque a partir de este informe se ve que van a tocar hueso. Y cuando me refiero a tocar hueso significa que los ciudadanos vamos a padecer y mucho lo que está sucediendo con el gas. Y es extraño el mensaje en Alemania, en Bruselas, en Holanda y en Francia esté siendo potente y en España no. Y ahora les explicamos por qué. Fíjense en el siguiente gráfico, porque el informe de Bruegel lo que separa ahora es por países quiénes van a sufrir más el corte del gas ruso y si todos están en febrero o algunos se van un poquito más lejos o algunos lo adelantan. Por ejemplo, si miramos a Suecia y miramos a Dinamarca, vemos como el corte para ellos se iría a febrero, tal y como marca la media que hemos visto antes. Vamos a ver que no todo les sucede lo mismo. De tal manera que el almacenamiento lo tendríamos en febrero, a partir de ahí ya no nos queda más. Hay una parte de oferta que se mantendría igual. Ahora ustedes piensen que Rusia corta una parte y que no es capaz Europa de sustituir. Piensen hasta qué punto esto cae y nos adelantamos a septiembre, octubre. Este es el otro punto clave importante en este momento. Pero fíjense, mirando a más países, miren el siguiente gráfico: Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, tienen ese corte en el mes de marzo. A pesar de estar muy cerca de Alemania, ya van a ver cómo Alemania tiene condiciones propias. Pero fíjense en cómo tiene que disminuir la demanda en la parte final. Este es el gráfico en la parte final. Austria, República Checa recortan sobre todo la cantidad. ¿Por qué? Por la entrada de la primavera. Pero fíjense cómo va aumentando octubre, noviembre, diciembre y va cayendo la parte de almacenamiento. Miren el siguiente gráfico porque nos permite ver a Bélgica y Holanda van a ser de los países que más sufran como no consigan a través de plantas flotantes y a través de Alemania retener gran parte del gas. Fíjense cómo también en febrero se consigue mantener, pero fíjense la cantidad de oferta que tienen que conseguir Holanda y Bélgica tener si se va el gas ruso de otra fuente. La cantidad es enorme para conseguir no tener cortes constantes en la cadena eléctrica. Miren el siguiente gráfico. Bulgaria, Hungría, opuestos al petróleo ruso. Grecia, Serbia y Croacia. Aquí nos vamos acercando cada vez más a Rusia. Fíjense porque el corte para ellos llegaría en el entorno de diciembre de este año, con lo que Europa tendría que salir en la defensa de Bulgaria, Croacia, Hungría, Grecia y Serbia para que el suministro no conlleve cortes ya importantes en Navidad. Fíjense porque Hungría es uno de los países que más se opuso al corte o a las sanciones del petróleo ruso. Y aquí vemos también cómo la afección para ellos es mucho mayor. Fíjense que a partir de diciembre difícilmente conseguirían no tener cortes, aun a pesar de las medidas que puedan tomar. Y fíjense en otro punto clave, en cómo ahora hay muy poco de abastecimiento, de avituallamiento, de relleno por parte de estos países, y fíjense hasta dónde puede caer. Con lo que estaríamos en el peor escenario de una parte de Europa, la más pegada a Rusia, que no solo tendría una caída muy fuerte de la cantidad de gas que tiene, sino que la recuperación de esto es prácticamente imposible. Es decir, 2023, invierno, dentro de un año y medio, y 2024, inicio de año, estos países
seguirían en una situación de riesgo brutal y sus restricciones de electricidad, de suministro energético, serían constantes mucho más allá de 2023. Nos estaríamos yendo a mitad o incluso a 2025, a mitad del 24 o incluso a 2025. Es la peor parte de toda Europa. Y ahora, fíjense en el siguiente gráfico, porque tenemos lo que sucede en Alemania, que nos marca un poco el camino de por dónde pueden ir las medidas a nivel europeo. Ven cómo si Alemania sí reduce una parte de la cantidad de demanda y pone estable, y Alemania prevé que a través de esas plantas flotantes, cosa que es complicado, se pueda mantener el flujo de gas, aún así, febrero, marzo, abril y mayo, habría un desabastecimiento, sobre todo en el llenado de la cantidad de gas para el siguiente invierno, que sería clave para entender que no es solo importante los cortes que habrá a partir de febrero, sino que el llenado y la vuelta a la normalidad no será en 6 meses. Ojo, porque esta es la fotografía del motor de Europa. Si Alemania pierde esta fuerza, las fábricas van a perder una parte fundamental de competitividad. ¿Y qué pasa en España? Fíjense en el siguiente gráfico, porque en España lo que vemos es, junto con Francia y con Portugal, que en ningún caso Bruegel, que es quien ha hecho este informe, entiende que habrá un corte del suministro, debido a la no dependencia del gas ruso. Vamos a ver, porque aquí falta una parte fundamental, que es el gas de Argelia. Si Argelia le pone un poco más de pimienta al plato, podemos tener en esta fotografía un empeoramiento muy importante de las condiciones. Pero fíjense que en ningún caso, aquí estaría el cero, España tendría un problema de suministro en este entorno. Si este problema de suministro no llega, Europa va a vivir en unas condiciones, España va a vivir en unas condiciones muy buenas para ganar competitividad frente al resto, que puede perder vía precio. Argelia es la clave fundamental, porque estos tres países se encuentran unidos en no perder, en no estar en peligro. España y Portugal, vía excepción ibérica, que ha sido un fracaso en precio, pero que ha conseguido, por lo menos a nivel mayorista, reducir el precio y distribuir, y aquí en distribuir, Francia en una parte, los dos carriles que van en Navarra y País Vasco llenos de electricidad para Francia a un precio mucho más barato por la exención ibérica, están a full, de tal manera que ellos están pudiendo llenar entre su nuclear y lo que nosotros le vamos lanzando a un precio mucho más barato, están consiguiendo habituallarse mucho más que el resto de Europa y no depender del gas ruso. De tal manera que para que Francia consiga ese movimiento de no tener problemas, España le está lanzando todo lo que pueda a través de esos dos canales. Nos faltaría el del Pirineo, de los Pirineos, que no está habilitado porque nunca terminaron la obra. Pero en esa parte le estamos salvando a Francia no solo la inflación, sino no tener un problema de suministro. Y aquí en el gráfico se ve perfectamente que no lo tienen. Fíjense en el siguiente gráfico, porque aquí lo que se ve es dónde estamos, pero dónde deberíamos estar. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Miren, aquí estaría España. España es el único país que está donde debería estar para no tener problemas. A partir de aquí, este gráfico lo que nos marca es el actual y el requerido. Es decir, hasta dónde hay que bajar la demanda, y eso significa cortes de luz, para poder cumplir con que no haya un corte en febrero. Fíjense los países que están más pegados. Hungría, Grecia, Bulgaria, todos los países que están más cerca, que hemos visto, del ámbito ruso. Fíjense el cambio que tiene que haber de la demanda, que sería una caída del 50% sobre lo que ahora mismo están consumiendo. Es decir, habría que reducir a la mitad el consumo de esos países, con la pérdida de competitividad, de empleo y de salida de producto hacia afuera que podrían tener, de fabricación. Tendrían que importar todo lo que puedan para evitar que sus fábricas se quedaran sin electricidad. El otro punto clave está en el entorno de Alemania. Miren Alemania. El movimiento de reducción estaría en el entorno del 30%. De ahí que Bruegel diga que a nivel europeo habría que hacer un esfuerzo del 15%, pero para hacer un esfuerzo del 15% tiene Europa que hacer esfuerzos puntuales. Alemania recortar un 30% la cantidad de energía que ahora mismo está gastando
es muchísimo. Significa piscinas, por ejemplo, con una cantidad de tratamiento de la temperatura que no existiese, que en Alemania es lo habitual. Tendríamos, por otro lado, la necesidad de cortar luz, como ya han hecho, del 100 al 70%. Bruegel dice, no, es que hay horas en las que no puede haber alumbrado. Si queréis cumplir con que en febrero tenéis todavía, no hay cortes energéticos. Y fíjense lo que sucede, por ejemplo, en Bélgica. Bélgica sí estaría ya cumpliendo con la reducción e incluso podría soltar un poquito el puño, Bélgica, Holanda, para dejar que la gente consumiera un poquito más de gas, no parece que, o de electricidad. No parece que vaya a suceder. El punto clave, como ven aquí, está en Alemania y está sobre todo en los países que están más cerca del ámbito ruso. Por supuesto, Austria, que tendría también una reducción superior al 20%. Fíjense en el siguiente gráfico, el tema del gas es clave, por supuesto, el tema de cómo va a ser el impacto en la recesión también es fundamental. Vamos a ver en 3 gráficos uno de los puntos clave de un informe del fin de semana en el que se dice que gracias a la cantidad de baby boomers que se van a la jubilación, todos los planes de contingencia de empleo de una crisis pueden frenarse, porque no vamos a tener una crisis económica que afecte fuertemente al empleo. Miren, porque esta es la cantidad de población a nivel mundial, Occidente, en el que están por encima, en la edad de jubilación, por encima de los 60 años, de los 65, de los 70 más 75 y la suma de todos, más 60, que es esta. 22 millones. Fíjense en el siguiente gráfico, porque tenemos una cifra que es histórica. Fíjense. En 1981 había 7 millones camino a la jubilación. En 1999 teníamos 8 millones. En 2008 teníamos 13 millones. En 2022, 22 millones. Fíjense en el siguiente gráfico. Lo que está apuntando esto es que la tasa de reemplazo va a ser tan fundamental que no se necesiten medidas extraordinarias para paliar todo el capítulo de gente que se va a ir al desempleo por la crisis, que estima que en Estados Unidos no superaría mucho más del 1%. Es decir, que no nos iríamos a una tasa del 4,5%, entre el 4,5% y 5% en el peor de los casos en Estados Unidos, lo cual es un éxito absoluto de recuperación luego de la recesión. Fíjense en el barullo, en la pelota que se va conformando. Ahora estamos en un momento de recesión con costes de desglobalización importantes. Costes de desglobalización se llama a que McDonald's se va de Rusia, porque ya no está allí, y que se nos van separando los bloques en 2. Rusia, China por un lado, Estados Unidos, Europa, Japón por otro. 2 bloques. Coste de desglobalización importante. La jubilación de 22 millones de boomers reduce la productividad y ralentiza el gasto. La descarbonización que ahora mismo tenemos encima de la mesa es muy cara. Alemania ha vuelto otra vez a usar el carbón por la situación que se tiene con el gas, pero ¿tenemos recursos naturales para poder sustituirle? Es la pregunta clave del momento, y ahí se nos empieza a conformar una burbujita relacionada con la sostenibilidad, relacionado con lo energético, del que todavía no sabemos mucho hacia dónde nos irá. Fin de un mercado alcista de 40 años de tipos de interés contenidos, potencial de guerra prolongada en Ucrania, preocupación del Banco Central por el movimiento de vuelve a revivir la inflación a nivel internacional, empuje sindical renovado, lo tiene muy fácil, quiere una subida de sueldo, porque la vida se ha ido un 15% por arriba. Y ahí el empuje sindical va a ser fundamental. Impacto en la riqueza de la caída del mercado de valores, que ralentizará el gasto, sobre todo de grandes patrimonios, y a partir de aquí lo que vemos es varias burbujas, energética, tipos de interés, bonos, tenemos laboral, tenemos afección en los beneficios empresariales, tenemos impacto en las rentas más altas, varias burbujas que acaban de empezar a estallar, que acaban de empezar a salir de la madriguera,
que acaban de empezar a mostrarse, de las que no sabemos todavía cuál va a ser el impacto general y si es ahora o puede ser en la próxima década, como el tema del carbón. 8:25 de la mañana, con esta fotografía tenemos ahí al euro 1,013, mirando a ver si puede evitar la paridad. Esta mañana parece que va a haber otra vez ataque hacia el 1,00, punto clave en el que se quiere por parte del mercado ver a Christine Lagarde salir en la rueda de prensa del Banco Central Europeo del día 21. Eva Villanueva, futuros en Europa muy negativos,